Juan 18, 1-11. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. «Vuelve esa espada a su funda», le ordenó Jesús a Pedro. «¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber?» Hermosa, durante los 3 años y medio en que Yeshua HaMashiach se reveló a los hombres en este mundo, se mostró a toda la creación, a sus hijos, predicó muchísimos sermones, reveló muchísimas enseñanzas y habló en parábolas. En las últimas horas de su vida, Yahshua pronunció solamente 7 palabras, ya no en un monte sentado cómodamente ni a la orilla de un lago, sino en la cruz, donde había sido sentenciado a morir como el peor de los criminales. 400 años antes, los romanos habían implementado esta forma de torturar hasta la muerte a los sentenciados. Sin embargo, a Yeshua no le dieron oportunidad de presentarse en un juicio, de defenderse ni siquiera con un solo testigo a favor. Lo juzgaron de madrugada cuando esto no era permitido. Vemos que fue vendido, traicionado, había todo un complot en su contra, se había preparado todo para matarlo. Estas últimas palabras constituyen su último sermón y legado. Nuestro amado Yeshua HaMashiach fue sentenciado y crucificado como él mismo había profetizado. Durante su vida en el plano natural fue el buen pastor. Se dedicó a enseñar, predicar, consolar y dar palabra de esperanza. Así de bueno es nuestro Señor. Nos corresponde reflexionar ahora sobre las primeras 4 palabras que expresó en la cruz del Calvario para poder aplicarlo a nuestra vida. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Él estaba sufriendo el peor castigo que alguien podría recibir. Había sido azotado, golpeado, lacerado, coronado de espinas, clavado de pies y manos. Los soldados romanos estaban ya muy acostumbrados a recibir toda clase de ofensas y maldiciones de parte de aquellos que eran crucificados, pero esta vez escucharon las palabras que nunca habían escuchado. Escucharon a este condenado hablar palabras de perdón, de misericordia. Yeshua terminaba sus días en este mundo perdonando, sin rencor ni amargura en su corazón. Perdonó a sus mismos opresores y victimarios. Si algo tenía en abundancia el Rey del Universo, era Shalom, o sea, paz. Él no tiene dudas, por tanto no puede venir amargura a él. Quien duda de los demás o de sí mismo no conoce el Shalom. Quien no tiene paz es esclavo, preso. La paz no es algo que se pueda comprar en un supermercado, no se compra ni con oro, es un valor que se encuentra en nuestra alma y que solo viene del Señor. Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Yeshua tenía la capacidad de perdonar por esto. Por esta paz es que en la cruz no le costó ningún trabajo soltar ese perdón. ¿Tú eres capaz de perdonar? El que perdona se ama a sí mismo. El que perdona no quiere vivir confundido, herido, amargado, hostigado. El que perdona anhela sentir shalom. Fíjate que alguien que no tiene paz te puede amenazar. Ya me las pagarás. ¿Crees que Yeshua no tenía derecho de hacer esto? Se van a condenar miserables romanos. Pero no, él no deseaba llevar ningún rencor. Los perdona y es más, pide al que puede condenar, al que puede destruir el cuerpo y el alma,
a su Abba Kadosh que los perdonara también. Él no dijo: Padre, yo los perdono, pero tú castígalos, lo dejo a tu consideración. Condénalos, mira lo que le hacen a tu hijo. No, hizo todo lo contrario y hasta trató a los romanos de ignorantes. No saben lo que hacen. ¿Cuántas veces durante nuestro matrimonio dijimos, pensamos o hicimos lo que dice esta frase? Te perdono, pero no se me olvida. Y en momentos de confrontación y enojo sacamos de nuevo lo que teníamos guardado, aquello que nunca nos esforzamos por entregar a Dios. Yeshua no pidió una venganza, Él pidió misericordia. Nosotras pedimos misericordia o juicio para nuestro esposo o para quien nos roba nuestra paz. Algo muy dentro de nuestro corazón engañoso y perverso pide a gritos justicia, tal vez hasta venganza, que le vaya mal a la gente que nos hizo daño. Pero, ¿qué ganamos cuando pedimos juicio o juzgamos la vida de los demás? ¿Esto nos hace más felices, más guapas? ¿Tenemos más salud? No, todo lo contrario. Hace que de igual forma como un boomerang venga juicio a nuestra propia vida. Mateo 7:1. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. ¿Cuántas de nosotras, aún llamándonos cristianas y temerosas del Señor, anhelamos juicio divino contra quienes nos hacen sufrir, nuestro esposo o la amante? Esperamos ver la mano del Señor cumpliendo el castigo que merecen sus pecados, pero la palabra enseña que pecamos al hacer esto, tanto que el Señor detiene su mano en nuestra defensa. Proverbios 24, 17 al 18 dice: No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia, no sea que el Señor lo vea y no lo apruebe y aparte de él su enojo. ¿Cuántas de nosotras tenemos aún un orgullo barato y peleamos por cosas torpes? ¿Cuántos matrimonios se destruyen por una amenaza? Pero Dios te juzgará, ya pagarás o pagarán lo que me hicieron. Cuando decidas romper o terminar de destruir tu matrimonio, que sea por algo que valga la pena, pero no porque te golpearon en el orgullo, en tu ego de esposa. Yeshua sí tenía razones para tener orgullo, tenía razones para pedir venganza, para pedir justicia y no lo hizo. Él guardó su shalom, no se fue odiando al hombre. La palabra de nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos llama a perdonar. Incluso nos obliga a hacerlo, ya que si nos decimos hijas de Dios, Yeshua mora dentro de nosotras. Perdonar a los que nos han ofendido o pensamos que nos ofendieron, porque muchas veces no nos han dicho nada, no conocemos siquiera a quienes tratan con nuestro esposo y los odiamos. Les tenemos rencor, celo, coraje. Sentimos odio por sus familiares, amigos de parranda tal vez, o incluso el amante. Sus pecados nos hacen odiarlos, su vida nos hace aborrecerlos. Rencores, envidias, celos. ¿Nos cuesta algo tener shalom? Este fue un regalo del Señor que hemos estado dejando de lado, ignorando por completo. Salmo 73:2. Yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresaron los orgullosos y los malvados. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. Muchísimas mujeres caemos en esta trampa. Vemos la aparente felicidad de nuestros esposos cuando pecan, cuando se mantienen en adulterio con la otra mujer, lo que hacen, a dónde van, cuánto gastan, qué compran, en fin. Nos llegan chismes acerca de la vida de los demás e incluso nosotras mismas buscamos mantenernos informadas de cada detalle, preguntando, espiando y revisando todas sus cosas. Mejor démosle gracias al Señor por darnos paz y decidamos decirle que nos ayude cada día a no perderla a pesar de todo. La paz que el Señor nos da se pierde únicamente cuando nos sentimos victimizadas, cuando en nuestra supuesta realidad se burlaron de nosotras, nos mintieron o hicieron algo. Recuerda que en el estudio bíblico número 8 de este ministerio hablamos de esto. Por cierto, ayúdanos suscribiéndote al canal para que sigamos compartiendo más enseñanzas y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Esta palabra es un llamado a perdonar a todo aquel que nos ha causado dolor, a perdonar sin anhelar una venganza o recibir algo a cambio, ya que muchas veces creemos que si perdonamos, los demás están obligados a portarse muy bien con nosotras.
Esto lamentablemente no sucede así inmediatamente, pero a largo plazo el Eterno hace llegar una bendición por añadidura. Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Esto quiere decir que tarde o temprano cosechará el amor de quien ha perdonado por sembrar ese perdón. Pero quien no perdona se acarrea una maldición de división. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Muchas decimos, pues que Dios los perdone. ¿Y qué crees? Que el Señor ya los perdonó porque Dios no es enemigo de nuestros enemigos. De hecho, Él no tiene enemigos en esta tierra, ya que todos los que se levantaron contra Yeshua HaMashiach son como el tamo, como el polvo, y hoy son historia. Ya no existen, se creían dioses y no están más. Es increíble escuchar mujeres cristianas decir palabras como estas, que Dios te perdone porque yo no. Yo te perdono, pero que Dios no tenga misericordia de ti. Que Dios los castigue, todo se paga. Como hijas del Todopoderoso debemos comprender este principio del perdón. Perdonar no en tus fuerzas, sino en el nombre de Yeshua HaMashiach, así como Él perdonó en la cruz a sus agresores. Este mandamiento es para cada una de nosotras, pues Él fue crucificado no por ser un delincuente, pecador, hereje, sino porque tomó nuestro lugar. Él no tenía por qué morir así. Fue injusto, ¿no crees? Tú y yo sí merecíamos estar en ese lugar. Merecíamos esa pena y vergüenza. ¡Qué maldad! ¿Qué crimen cometió? ¿Cuál fue su error, su delito, su pecado? Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! El hombre lo reprende. ¿Cómo le dices eso a Yahshua? Tú y yo somos un par de pecadores y delincuentes. Estamos aquí por toda nuestra maldad, pero ¿qué maldad ha hecho? ¿Cuántas de nosotras vivimos con rencores que no nos dejan avanzar en los caminos del Señor? Déjame decirte que únicamente tenemos una vida y no sabemos cuándo terminará. Solo tenemos una vida para enamorarnos de Dios, una sola vida para honrarlo, obedecerlo y servirlo. No nos condenemos. El Señor no rechazó a este hombre, por el contrario, le dio una palabra de salvación. Aquí demuestra lo que había profetizado en Juan 10:9. El Señor entregó su vida abriéndole la puerta del reino de los cielos, una puerta que se abrió para cualquier pecador. No importa la maldad, no importa el pecado, no importa la condenación en la que se encuentre, no importa lo que hayas hecho. Él nos abrió la puerta del reino de los cielos y nos ha sentado en lugares celestiales. Según cita Efesios 2:6, ya estamos ahí sentadas con Él, ya gobiernas con Cristo. ¡Qué bendición!, ¿no crees? Ahora te pregunto, ¿realmente estás gobernando? Un gobernante ejerce dominio. ¿Tienes dominio sobre ti misma? ¿O todavía te gana la ira, la rebeldía, la duda, la queja, ese orgullo, ese egoísmo que solo te hace pensar en ti misma, que no te deja perdonar? Esta palabra nos revela muchísimas enseñanzas. ¿Cuántas veces juzgamos, condenamos y satanizamos a los demás por lo que vemos en ellos? ¿Cuántas veces hemos hablado mal o maldecido a nuestro esposo porque creemos que como ya conocen de la palabra no serán perdonados? Pero mi esposo ya es cristiano, hermana, ya conocía la palabra y pecó, por eso Dios no debe perdonarlo, pisoteó la palabra. Amada, ¿tú nunca lo has hecho? ¿Acaso nunca has tenido en poco lo que el Señor ha hecho por ti? Juan 8:7. Aquel de ustedes que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Por qué condenar a nuestro esposo a morir espiritualmente con nuestra falta de perdón? ¿Sabes? La promesa que nos hace el Eterno a nosotras como esposas es maravillosa y nos llena de esperanza sobre la restauración matrimonial, pero a su vez genera juicio divino. Así es,
El apóstol Pedro nos dice a las esposas que si estamos casadas con un incrédulo, quien por consecuencia no obedece la ley de Dios y peca de continuo, o sea, roba, adultera, se emborracha, etc., no debemos ser nosotras quienes lo abandonemos o corramos de nuestra casa, ya que estaremos impidiendo que Cristo llegue a ellos a través de nosotras mismas. Primera de Corintios 7, del 13 al 14. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Y más adelante nos hace una aclaratoria en cuanto a esto. Primera de Corintios 7, 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿Crees que en el día del juicio de tu alma el Señor no te preguntará por esto? ¿Que no te pedirá cuenta de esta oportunidad que le daba tu esposo a través de ti como su mujer? En los siguientes estudios abordaremos a profundidad todo esto, el comportamiento que debemos mostrar delante del Señor con nuestro esposo cuando peca, incluidos los temas sexuales. Amada, la que no perdona no puede interceder por su esposo. La que no perdona ni siquiera ha sido perdonada por Dios, según Mateo 6, del 14 al 21. Tal vez algún espíritu de error o religiosidad nos haga creer que ya hemos perdonado, pero no es verdad, y seguimos engañadas. Es por esta razón que el Señor tendrá que seguir permitiendo situaciones que nos muestren lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Cuál es tu reacción ante las situaciones difíciles y dolorosas con tu esposo? ¿Sueltas perdón de inmediato y pides misericordia o haces todo lo contrario? Es aquí donde descubrimos que ya hemos perdonado. En las pruebas. A veces pensamos que por ser cristianas ya somos santísimas y perfectísimas. Cada una conoce nuestra condición delante del Señor. Seamos sinceras y humildes. Si esta noche viniese Cristo, ¿tú te irías con Él? Hagamos un escrutinio de nuestra propia vida, de los frutos que hemos dado. Estamos en un camino de santificación, amada. Qué bendición poder ponernos a cuentas con el Señor. Qué bendición poder tener nuestros ojos sanos para leer su bendita palabra y reflexionar sobre aquello que hizo por nosotras. Jamás impidas la comunión con el Eterno a nadie. Usa el poder de intercesión que tienes como esposa por tu conducta. No maldigas a nadie, no condenes, suelta perdón y libérate. Aduéñate de la paz de Cristo. La última persona a la cual Yeshua le predicó era un delincuente. Sin perdón simplemente no hay bendición, no hay restauración, no hay nada bueno ni mejor, aunque el mundo nos diga lo contrario. Juan 9:25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Una cualidad de un verdadero discípulo o discípula de Cristo es que se abran nuestros ojos espirituales. Aquellas que seguimos juzgando todo lo que acontece con nuestros ojos físicos, alimentamos el rencor. Entonces el shalom del Señor se va y no podemos perdonar. ¿Qué es explícitamente lo que no nos deja perdonar? Ya hemos dicho que es la victimización, generada y alimentada por el orgullo de sentirnos más especiales que los demás, que merecemos solo lo bueno y lo mejor. Qué equivocadas estamos a veces, qué ciegas. Filipenses 1:29. Pues a ustedes les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. El padecer por su causa es un privilegio. Obedecemos y a veces nos toca padecer injusticias, nos vituperan, hacen escarnio de nosotras. Tonta, ya divórciate, nos dicen los del mundo, para quienes seguir la palabra de la cruz es una locura. El Rey de Reyes nos dio su perdón. ¿Quién eres tú para no perdonar? ¿Acaso eres superior o igual a Cristo? Quien no perdona demuestra que no tiene el espíritu de Él. Analicemos la siguiente parábola en Mateo 18, 21 al 35. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar,
así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: «Por favor, tenme paciencia y te pagaré todo». Entonces el amo sintió mucha lástima por él, lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. «Ten paciencia conmigo y yo te pagaré», le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti?». Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Sabemos que el enemigo nos toca conforme a derecho. Adquiere legalidad en nuestra vida cuando incumplimos la ley de Dios. Observa la profundidad de esta palabra. El Señor nos manda a prisiones de tinieblas para ser torturadas. Por favor, vuelve a analizar el video titulado «¿Hay mucho dolor durante la restauración?». La falta de perdón hace que vengan los demonios a atormentarnos. La santificación, amadas, es un proceso. Muchas creemos que el Señor no actúa en nuestro esposo porque necesitamos ver cambios muy notorios, pero lo que en realidad ocurre es que disfrazamos nuestra falta de perdón, ya que cuando perdonamos aceptamos los errores de los demás y no pueden seguirnos dañando. Acordémonos cuando nos hicimos cristianas. Tratamos de cumplir con la ley de Dios, pero muy pronto, por no decir de inmediato, nos dimos cuenta que el vencer la naturaleza pecaminosa no es fácil. Fuimos caminando pasitos cortos, aprendiendo a vencer nuestras iniquidades y maldad con el poder de Dios, porque separadas de Él nada podemos hacer. Si a nosotras que nos mantenemos en comunión con Hashem nos cuesta mantenernos en Cristo, ¿cuánto más cuesta dejar de pecar a aquel que está apartado de Él, a nuestros esposos? Si nosotras no cumplimos con la ley divina en su totalidad, ¿por qué exigir a nuestro esposo lo que el Señor no nos ha exigido a nosotras? A veces caemos, muchas veces fallamos. Practicamos lo que antes hacíamos, lo que no le agrada al Señor, aún con convicción de pecado. Pero el Señor ha tenido paciencia y misericordia para cada una de nosotras. Nos ha perdonado y justificado por el sacrificio de nuestro amado Yeshua. Aquellas que olvidamos nuestro propio proceso de santificación o ni siquiera lo hemos tenido realmente porque no permitimos al Señor esta transformación personal, corremos el peligro de llenarnos de soberbia espiritual. Entonces, queremos que el Señor nos perdone cada error que aún seguimos cometiendo, pero somos muy severas con los demás, principalmente con nuestro esposo. Dudamos de la obra de Dios sobre su vida porque estamos listas para condenar cada paso que da. Nos fijamos si revisa el celular cuando está frente a nosotras, estamos al pendiente de revisar sus redes sociales, buscamos más cosas de qué acusarlos y avergonzarlos. Seguimos en el papel de víctimas. No estamos defendiendo al pecador, amadas. Es la palabra misma la que nos justifica. Es Cristo, quien murió por todos nosotros, incluidos nuestros esposos. ¿Será posible que seamos tan ingratas? He escuchado a muchas esposas decir: no estaré con mi esposo hasta que me demuestre que ha cambiado, sino que se vuelva donde estaba. El Señor nos sigue amando, sigue teniéndonos paciencia, sigue teniendo misericordia por nosotras cada día. Sigue perdonando nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestra deslealtad hacia Él, nuestras fallas. ¿Por qué no hacerlo nosotras con los demás? Muchas me han dicho: yo lo perdono, pero no quiero que vuelva porque cometió adulterio. Veamos lo que Yahweh dijo a su pueblo cuando cometió adulterio contra Él, cuando se fueron tras otros dioses. Jeremías 3:12. Vuelve, apóstate Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor.
¡Wow! ¡Qué poderoso y amoroso! ¡Qué poder tenemos quienes caminamos en el Espíritu de Dios! Podemos perdonar y tener shalom. Todas las que recibimos a Cristo tenemos su Ruach HaKodesh. No hay excusa. Una de mis mentoras espirituales en alguna ocasión, cuando le dije que por más que intentaba no podía perdonar, me dijo esto: hermana, no es que no pueda, es que realmente no quiere hacerlo. Oremos. Amado Rey, gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por perdonarme y justificarme delante del Padre. Ahora puedo acercarme confiadamente a mi Padre Celestial sin ninguna condenación, porque tú pagaste por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. No soy perfecta, Señor, mucho menos santa, pero deseo con todo mi corazón permitir que me sigas moldeando para alcanzar la estatura que tú quieres, que hagas de mí conforme a tu voluntad. Hoy comprendo el motivo del por qué has seguido permitiendo situaciones difíciles y dolorosas en mi vida y matrimonio sin que sean tu voluntad. Hoy comprendo que no había perdonado verdaderamente por el fruto de mis acciones, por la palabra que ha salido de mis labios y los pensamientos que he tenido sobre los demás y en especial mi esposo. Necesito que tu Ruach HaKodesh tome el control de mi ser. Tu palabra asegura que si nosotras, siendo malas, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más tú nos darás de tu Ruach HaKodesh a quienes lo pedimos. Necesito que seas tú quien gobierne en mi vida. Elijo perdonar y te concedo la autoridad para operar en mí. No había querido dejar aquello que estorbaba tu espíritu. Hoy me rindo, Padre. Me entrego a tu divina presencia para perdonar en tu nombre a todos aquellos que creo me han dañado. Perdono la traición de mi esposo, así como tú me has perdonado a mí cuando te traicioné, cuando me alejé de ti por entronar a mi esposo como un Dios en mi vida. Gracias por tu perdón y por darme la convicción de morir a mi yo cada día para vencer todo, para vencer la falta de perdón. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén.